cerca de tu casa. Lo que pasa en Palma Palmilla. Con Blanca Duque. Información del barrio, salud y prevención laboral. Estos son los temas de hoy. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Cerca de tu casa, el programa en el que hablamos de todo lo que sucede en Palma Palmilla. Yo soy Blanca Duque Serrano y en el control técnico contamos con Noemí Carbonell. Si no queréis perderos nada, quedaros porque comenzamos. Visita colorcomunitaria.org y dona €1 al mes. Continúa el periodo de inscripción de las colonias de verano de la Asociación Prodiversa. Será entre el 30 de junio y el 1 de agosto y contarán con una diversidad de actividades, entre ellas excursiones, juegos, talleres y deportes. Está destinado a niñas y niños de entre 3 y 16 años y el periodo de inscripción comenzó el pasado 1 de abril y finalizará el próximo día 22 de este mismo mes. La salud es uno de los temas que más preocupan a vecinas y vecinos del barrio. Por eso hoy hemos querido conocer a una de las personas que trabajan aquí en Palma Palmilla. María del Mar Fiol Beltrán es médica residente en el Centro de Salud de Palma Palmilla y lleva 4 años en el barrio. Muy buenas, María del Mar. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida y sobre todo queremos preguntarte qué es lo que estás haciendo actualmente como médica residente. Bueno, lo primero de todo, que muchas gracias por la invitación. Y nada, mi labor como médico residente, bueno, yo estoy siempre en las consultas de atención primaria, pasando consulta como médico y a la vez pues actuando en diversos medios, llevando a cabo diversas medidas de prevención en diferentes consultas, dando charlas también formativas y bueno, esa es mi labor ahora mismo. Pero antes de llegar hasta ahí, ¿por qué quisiste ser médica y sobre todo cómo acabaste en Palma Palmilla? Bueno, yo desde chiquitita la verdad que he tenido muy en mente lo de la medicina, siempre me ha ayudado, me ha gustado cuidar a las personas y mirar por su salud. Y bueno, yo soy de Almería, entonces la verdad es que me quería venir cerquita de casa, ya que estudié más lejillos. Y en Palma Palmilla la verdad es que me habían hablado muy bien del medio, de la población y sobre todo del centro de salud, que se trabajaba muy bien. ¿Costaba entrar aquí? Bueno, siempre en medicina la verdad es que es muy difícil el acceso y, y dentro de Málaga, que es la zona que yo elegí, pues sí que era uno de los centros de salud con más nota y tuve la suerte de poder acceder a él. ¿Qué significa para ti trabajar en este puesto? Bueno, como he dicho, siempre me ha gustado la medicina, entonces ya que la carrera son 6 años de formación, más el estudio del MIR, llegar a este puesto pues para mí siempre ha sido muy gratificante, ya que todo esfuerzo al final tiene su recompensa y costó mucho y estoy muy contenta. Y trabajar en el centro, ¿qué significa para ti? Sobre todo, ¿cómo fueron esos primeros días cuando entraste, hace Bueno, ya 4 añitos? sí, los primeros días la verdad es que nerviosa por saber cómo me enfrentaba lo que a los pacientes, porque al final siempre estamos durante la carrera viendo un libro. Y los primeros días fueron, pues eso, un poquito de nervios, pero al final muy gratificante, ya que tanto los profesionales del centro como la población me atendieron y me recogieron muy bien. Que nos has comentado que pasas consulta y qué problemática o qué problemas de salud encuentras de forma frecuente en esas consultas.
Bueno, en las consultas la verdad que son muy dinámicas, encontramos muchos problemas de salud, que es lo bueno que tiene también la atención primaria, que no nos centramos siempre en un problema concreto. Y bueno, sobre todo la parte de dolores osteomusculares muy frecuente y sobre todo también lo principal, medidas de prevención, que yo creo que es algo que debería de abarcar más a la población y concienciar más a la población sobre ello, ya que creo que puede ser un tema como a mejorar. ¿Es ese un tema que a lo mejor afecte especialmente aquí al barrio? Sí, yo creo que este barrio al final contamos con a lo mejor un nivel socioeconómico un poquito más bajo que el resto de barrios de Málaga. Entonces sí que es verdad que el acceso es un poquito más complicado para ellos. La prevención no la tienen tan en cuenta como a lo mejor otros problemas de salud. Y ya estos pacientes llegan a la consulta ya a lo mejor con algo ya detectado. Yo creo que hay que hacer más hincapié, sobre todo en prevención para evitar llegar a los problemas reales. Ujú. ¿Empezarías desde aula, escuela o crees que sería más interesante de una manera más genérica? No, no, sí, desde bien chiquitito. La verdad que hay que concienciar a la población desde bien pequeño para que ellos tengan la herramientas necesarias para mejorar su salud y no llegar a determinadas enfermedades o problemas. Ujú. ¿Cómo ves el centro? ¿Hay algún aspecto que se podría mejorar y cuál sería? El centro en general abarca todo bastante bien. De hecho, tenemos una enfermera especialista en escolar que la verdad es que hace una labor magnífica porque hace medidas de prevención y da muchas charlas formativas a los más peques. Y como falta, yo creo que al final es eso, que la población también se conciencie y deje de ayudarles, de formarles, que yo creo que es lo más importante para prevenir lo que son las enfermedades. ¿Crees que hay problemas que impiden tener una buena atención médica en el centro de salud de Palma-Palmilla? Bueno, al final el problema que contamos prácticamente casi todos los médicos de familia es el tiempo que tenemos entre paciente y paciente. Muchas veces, pues eso también nos limita lo que es la buena atención, ya que el tiempo es muy limitado y cuando los temas son más extensos o más problemáticos, al final nos tienen que llevar más tiempo. El contento o descontento que haya dentro de las personas que se atienden en el día a día, ¿eso se nota por parte de los especialistas que trabajáis allí? ¿Cómo, perdón? Si las personas que acuden al centro de salud, en el día a día, Sí. ¿suele haber una respuesta más positiva en esa atención? O a lo mejor hay un descontento por esto que nos dices de los tiempos tan limitados que hay. Claro, es que hay mucha gente que, por ejemplo, lleva muchos años sin ir al médico y cuando llega te viene con 20 motivos de consulta. Y al final es verdad que te tienes que centrar como en los más importantes. Y muchas veces los más importantes son los que cuentan al final. Entonces, claro, tú te tienes un tiempo cortito, es verdad que obviamente te quedas con el paciente a atender todas sus necesidades. Pero sí que es verdad que quizás en vez de llegar un día con 20 motivos de consulta, que a lo mejor es difícil atenderlos todos, pues quizás que sean más constantes y acudan más frecuentemente al médico para ir poquito a poco y desglosando cada problema. Ese quizás es un aspecto que no se suele dar como recomendación cuando le pedimos a algún especialista en salud que nos lo comente y puede ser un buen apunte, ¿no? Exacto, A la hora de facilitar esa atención al cliente, exacto. o bueno, al cliente, al paciente en este caso. Sí. Respecto a la investigación, Mar, queríamos saber qué es lo que investiga actualmente y, y cuáles son las formas en las que se puede beneficiar el barrio de ella. Bueno, yo lo que estoy haciendo ahora mismo es un trabajo sobre la prevención del cáncer de cervix, sobre todo con el cribado. Lo que estoy haciendo es una encuesta a todas las mujeres entre 25 y 65 años, que son las mujeres que entran dentro del cribado, para ver la información que tienen sobre el cáncer de cervix y sus medidas de prevención, así como cuál ha sido el medio de información por el cual han acudido a realizarse la citología vaginal. A la vez estamos implementando medidas como son folletos, carteles informativos, charlas como la de hoy, por ejemplo, para concienciar a las mujeres de que se realicen las pruebas de cribado, ya que lo que es el cáncer de cervix se produce por el virus del papiloma humano, que es el VPH, y este virus es un virus que es de transmisión sexual, sobre todo, lo puede contraer la mayoría de la población, lo que pasa es que muchas veces desaparece espontáneamente. Hay un 10% solo de personas que persisten
y por eso la prevención es tan importante, ya que desde la detención del virus hasta producir el cáncer pueden pasar hasta 10 años. Entonces, la prueba de la citología es muy importante para detectar a tiempo las alteraciones necesarias y poder tratarlas. Mm. Entonces, la población se puede beneficiar sobre todo por eso, que conciencien mucho a la población de cuidar su salud y detectarlo a tiempo antes de que llegue el problema, porque se estima más o menos más del 25% de las mujeres que no se realizan. Y de hecho el otro día estuve revisando con la matrona las consultas de citología y ahí en una semana a lo mejor hay un 50% de mujeres que no acuden a su cita. Entonces, la investigación MAR tiene dos ramas principales. Una es saber cuánto conoce la gente, ¿no? Al respecto, y otra es concienciar a estas vecinas, a estos vecinos de la necesidad de la prevención. Exacto. Respecto a cuánto se sabe sobre, por ejemplo, la citología, que ya mencionaba y que bien describía que es el primer paso, ¿no? Para poder prevenir posibles consecuencias. ¿Cuándo pueden solicitar esa citología? ¿Cómo pueden hacerlo cualquier persona que nos estén escuchando? Pues mira, esto está cambiando ahora mismo, de hecho en el Centro de Salud Palma Premia todavía no se ha implementado el nuevo modelo. Hasta ahora lo que se está haciendo es citología a mujeres de eso, entre 25 y 65, 25 y 65 años cada 3 años. Ellas la pueden solicitar directamente en el centro de salud o a través de su médico, simplemente diciendo que necesita hacerse la citología porque lleva más de 3 años sin realizársela. Como digo, esto está cambiando y lo que se viene ahora es que hacer un cribado de forma poblacional, como se hace con el cáncer de colon, y va a ser que a las mujeres le lleguen directamente una carta para que ellas soliciten la cita. Eso se va a hacer por rangos de edad, ya que lo están implementando ahora y va a ir poquito a poco. Entonces, habrá unas mujeres que le llegue la carta y mujeres que todavía no le llegue, ¿vale? Va a cambiar también lo de los tiempos, ahora se va a hacer entre 25 y 34 años citología y cada 3 años, y a partir de los 35 años test de VPH, ¿vale? Entonces, ahora mismo yo como el modelo todavía está cambiando y aquí no está implementado, que las mujeres se queden con que de 25 a 65 años tienen que tener una citología hecha cada 3 años. ¿Crees que al tratarse de una enfermedad que tiene relación con las relaciones sexuales puede ser algo tabú aquí en el barrio, Mar? Bueno, un poco sí, la verdad. Y también es verdad que la infección por otras enfermedades de transmisión sexual también tienen más riesgo de tener VPH y producir el cáncer de cervix. Ujú. La otra rama de la investigación nos comentaba concienciación. Para ello, charlas, ¿no? ¿Qué más se hace para esa concienciación? Nosotros vamos a hacer también una jornada de puerta abierta el día 29 de abril, en un horario de mañana, donde se van a hablar sobre diferentes temas de salud y en especial también se va a hacer una charla sobre este tema que la voy a impartir yo. Así que también decirle a la población que allí vamos a estar el 29 de abril en el centro de salud. No sé el horario exacto en el que haremos la charla, pero sí que durante la mañana vamos a tener unas mesas afuera para hablar de diferentes temas y en alguna hora de la mañana que todavía no está actualizada pues sí daremos la charla sobre este tema para seguir concienciando a las mujeres y que las mujeres también hagan todas las preguntas necesarias al respecto. Totalmente abierto, cualquier persona puede acudir, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a saltar ahora sobre ya a nivel general, los vecinos, las vecinas tienen un papel fundamental a la hora de mejorar su salud, más allá de lo que un especialista sanitario puede ofrecerle. Hombre, como prevención, por supuesto, todos los vecinos del barrio deberían de tener todas las herramientas necesarias para evitar sus problemas de salud. Eh, Actualizarse, la radio me parece un medio importantísimo, ya que aquí se hablan muchos temas de salud y eso, no dejar esperar pasar el tiempo e ir al médico, sino informarse, acudir al médico cuando lo necesitan y por ejemplo, en nosotros tenemos también un Instagram del centro de salud donde también se suben diversas bueno, bastantes cositas sobre temas de salud, sobre prevención, se hacen vídeos, se presenta también a los profesionales del centro y ahora, hoy en día las redes sociales son un medio de difusión muy importante, ya que mucha gente lo utiliza, sobre todo los más jóvenes, donde es más difícil llegar a ellos. Así que animo a todo el mundo a seguirnos y también ponerse al día.
Medios de comunicación más tradicionales, redes sociales, todo ello como herramienta, ¿no? Para llegar a la población. Todas las semanas contamos con las recomendaciones sanitarias de Marina López, que es enfermera Mm. del centro de salud, compañera de Mar. Y aprovechando que te tenemos hoy aquí, no podemos dejar pasar la ocasión de preguntarte algún consejo sanitario en relación con la investigación que llevas a cabo. Por supuesto, consejísimo, pues actuar sobre todos los factores de riesgo que podemos prevenir uno mismo, como pueden ser también el tabaco, alcohol, que eso también es un cofactor para desarrollar el cáncer de cervix. Uso de preservativo, que es muy importante, a pesar de tomar anticonceptivos, siempre el uso de preservativo a nivel de prevención de embarazo también actúa sobre prevención de otra ITS. Vacunarse lo antes posible sobre el virus del papiloma humano, también en cuanto se pueda, es una medida de prevención primaria muy importante y que reduce el 90% de los cánceres de cervix. Y detectarlo a tiempo, realizándose el cribado que hemos comentado, no dejarlo pasar, ya que hay gente que le da miedo porque lo estiman como doloroso, pero una prueba muy rápida, sencilla, gratuita y que aporta muchos beneficios para la prevención, ya que si se detecta a tiempo no tiene por qué desarrollar el cáncer. Y bueno, seguir invitando a la población a acudir el día 29 de abril con nosotros, a seguir informándose y si alguien tiene alguna dudita, pues ese día también la trataremos. María del Mar Fiol Beltrán, médica residente en el Centro de Salud de Palma Palmilla. Gracias por estar con nosotras hoy. Muchas gracias a vosotros. Yo pago mi comunidad, Para tener luz en la escalera, para que esté asegurada porque es mi casa. y para poder mejorarla. ¿Y tú? ¿Tú pagas tu comunidad? Un mensaje de la Mesa de Vivienda del Plan Comunitario Palma Palmilla, Proyecto Hogar. De los consejos de salud a las prevenciones de riesgos laborales que nos trae Alejandro Blanco. Dentro de la serie de consejos que nos traía el pasado mes, ahora nos termina de dar algunas anotaciones, algunos consejos que podemos llevar a cabo en el trabajo para poder contar con esta ayuda a la hora de cuidarnos en posibles situaciones. Le escuchamos. Vamos a seguir conociendo, vamos a seguir hablando de prevención de riesgos laborales con Miguel Reyes, es técnico de prevención de riesgos laborales. La formación en prevención de riesgos laborales, la formación que tienen que recibir las personas trabajadoras, Sí. ¿eso es parte de la jornada de trabajo o eso va aparte de las horas de trabajo? Se tiene que impartir dentro de la jornada laboral, ¿vale? Lo que pasa es que esa es la teoría, la práctica es que luego muchas veces no lo hacen dentro de la jornada laboral, porque muchas veces, sobre todo cuando no es formación presencial, que sí hay un poquito más de obligación, como pasa con los convenios de construcción, madera, metal, que sí que tienen además esa formación específica, vamos, sujeta a normativa del convenio, que tiene que ser presencial, que tiene que tener un carácter obligatorio, que tiene que ser homologada, pues todo lo que es formación por ejemplo, un dependiente de una tienda, una persona que trabaja, por ejemplo, de informático, tal, se le da el manual muchas veces, no se le da una formación tan seguida o una formación escueta a la hora de pasar el reconocimiento médico, se le pasa a una sala, se le da una formación y al final no termina de tener a lo mejor ese carácter porque también hay distintas visiones, ¿no? Hay empresas que a lo mejor piensan que si a una persona que se le ha dado una formación un año, pues al año siguiente, pues con que se le dé un reciclaje, dándole 2 o 3 hojitas y que se le vea los riesgos por encima, pues ya está. Pero sí que debería de haber una presencialidad en todo eso. Quizás en la construcción y en los sectores más peligrosos, pues hay más seguimiento de eso, pero tiene que ser dentro del horario de trabajo. En teoría debe ser dentro del horario de trabajo. Luego ya nos encontramos distintas situaciones. Bueno, al menos es interesante saberlo para la gente que nos escucha, para la gente que nos ve, que es
es un derecho, ¿no? Es un derecho de la gente que eso vaya dentro de la hora de trabajo. Incluso si esa formación es un curso online que haces en casa, pues eso son horas de trabajo. Sí, Las 2 horas que es en casa, pues son 2 horas menos que en principio no te corresponden otro día, ¿no? Por llegar a un entendimiento razonable efectivamente. de las cosas. Bueno, en Palma Palmilla hay una serie de profesiones que son ahora mismo las más demandadas por quienes están buscando trabajo. Esta es una información que nos pasan los servicios sociales a partir de los servicios sociales están acompañando a varios centenares de personas en Palma Palmilla en su proceso de incorporación laboral para conseguir un empleo. Sí. Y me gustaría, Miguel, que con tu ayuda fuésemos recorriendo, hiciéramos un breve repaso por las principales particularidades de prevención de riesgos laborales en esos diferentes puestos de trabajo o esas diferentes actividades. Sí. Por ejemplo, jardinería. En jardinería, ¿cuáles son los principales riesgos que existen en la jardinería y qué cosas podemos decir a la gente que vaya a trabajar como jardinero? Bueno, pues por ejemplo, la jardinería, la ropa de trabajo que tienen que llevar, ¿no? Que algunas veces pues me he encontrado jardineros que no se quieren poner los pantalones largos en verano. Entonces yo le digo, bueno, pues ponte algunos de algodón, de un material más adecuado y que transpiren un poquito más. Siempre quieren ir con pantalón corto. ¿Por qué es importante el pantalón largo? Bueno, porque puede haber riesgo de arañazos, de hacerse alguna herida, en fin. Entonces no es lo adecuado. Y además, sí, muchas veces los jardineros también me encuentro la figura de que hacen alguna cosa más. Entonces, bueno, pues puede haber algún chispazo, puede haber alguna eh, herramienta que le pueda dar en la pierna, en fin, deben de llevar el pantalón largo, pues eso, por ejemplo. Luego, bueno, Y obviamente, además, Miguel, entiendo que los guantes, la mascarilla. un corte no, a veces no se queda solo en el corte. Yo recuerdo siempre que Valle Inclán, el escritor, murió después de una pelea en la que le golpean en el brazo y se le clava el gemelo que tenía, ¿no? Sí, Y es una herida, pero que después se convierte en una infección que después te mata. sí, ¿Vale? claro. Entonces hay que tomarse las cosas con cierta... Hombre, es que A lo mejor dice, pues vaya cuento de la lechera infecciosa que se monta aquí no, Alejandro, no, no, pero las no. cosas pasan, ¿eh? Hombre, pues claro, por supuesto, ¿no? Puede haber un virus, alguna bacteria o algo. Es Ujú. que eso nunca se sabe. Los jardineros, eso. Guantes, decías también. Guantes también, mascarillas, sobre todo si aplican pues plaguicidas, pues para el tema de las flores, de las plantas que tengan en la comunidad o en el edificio donde estén trabajando. Pues claro, se tiene que poner ese tipo de EPI. La formación, pues en principio una formación elemental, me refiero, la de formación de prevención de riesgos laborales, la del artículo 19, que es la obligatoria. No tiene nada así que sea más específico. Si el jardinero, por ejemplo, hace algo más de manitas, en plan de algo, pues ya más de electricidad, de algún arreglo, de algo más de a lo mejor de albañilería, pues entonces sí que tendremos que entrar en la formación de convenio, que es la obligatoria del convenio, vamos, la que es presencial. Pero vamos, en principio, jardinero con una formación elemental se puede continuar. No, no, estamos haciendo muchas referencias al convenio colectivo, que es un acuerdo entre las empresas o un conjunto de empresas o una asociación de empresas con los trabajadores de un sector. También hay convenios que son solo de una compañía en concreto. Y entonces hay convenios en los que se llega a definir no solo el sueldo que tiene que cobrar la gente, Sí, sino también cómo tiene que ser la prevención de riesgos laborales. Vamos a seguir haciendo repaso sí, de sí. sectores. Riesgos laborales y, bueno, ¿cómo es la prevención de riesgos laborales? Bueno, estamos hablando de la construcción, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos que tú ves en este tipo de... Hay un montón de puestos de trabajo dentro de la construcción, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, en la construcción podemos encontrarnos el riesgo de caída al mismo nivel, por un líquido, por un cable, por algo, algún objeto, algún obstáculo con el que podamos chocar, podamos tropezar, caernos, rebalar. Caída a distinto nivel, subirnos una escalera, subirnos un andamio o una borriqueta, en fin. Luego también está la exposición a los agentes químicos, los productos químicos si utilicemos decapantes o disolventes o si usamos algún producto de obra que puede tener, digamos, o impermeabilizantes también, que también hay muchos que son un poco tóxicos y hay que ponerse mascarillas especiales. Eh, También tenemos lo que es las cargas físicas, lo que es las lesiones también que puede tener el trabajador por un tirón que le pueda dar las lumbares, un tirón que le pueda dar o le pueda caer un objeto y impactarle en la espalda, en la pierna, en el pie. Carga física es como levantar un peso, por ejemplo, es una carga física y transportarlo. Cargas físicas, manipulación manual de carga, hablamos desde la prevención de riesgos laborales a la hora de cualquier cosa que vamos a coger.
cualquier objeto que vamos a coger en la obra, un ladrillo, un bloque, un paquete de mortero, un paquete de cemento, una máquina, una herramienta, un equipo que vamos a montar, una línea que vamos a montar, algo que vamos a manipular. Entonces tenemos que hacerlo siempre pues, con la espalda recta, no debemos de doblar la espalda totalmente, sino que hacerlo con las rodillas semiflexionadas y en posición lineal con los hombros, por ejemplo, ¿eh? Riesgo hay mucho. En la construcción, evidentemente, pues está expuesto constantemente a riesgo. Riesgo de caída, riesgo, como te he dicho, de manipulación de los productos, las maquinarias que vamos a utilizar, los guantes que tenemos que ponernos, en fin, hay mucho riesgo. La prevención de riesgos laborales, que ya nos ha contado Miguel, que es una responsabilidad, sobre todo legal, de las empresas, de los empresarios, de las empresarias, también de las personas trabajadoras, el cumplirlo. Algunas veces, yo lo comentaba hoy con un compañero informático. Sí, La seguridad, qué lata lo de las claves. Y él me decía, sí, pero hace falta, porque si no esto sería un guirigay, ¿no? Y sí, también para cuidar la salud de las propias personas, aunque sea a veces una lata tener que acordarnos de tengo que levantar el peso de una determinada manera. Pero, oiga usted, es por su espalda, es por su salud, es para que no le duela. Y si le da igual que le duela, porque se toma una pastilla, que de todo hay, ¿eh? También me gustaría recordar que cuando se está de baja, al final no se cobra el sueldo igual. no se cobra. Por desgracia, perdona que te interrumpa, me he encontrado gente cuando he tenido investigaciones de accidentes, sobre todo, últimamente me ha pasado mucho que el campo que me ha tocado, la logística, transportistas que me han dicho que cuando lo he llamado para saber qué había ocurrido, porque le había dado un tirón, porque se había caído del remolque, le había pasado cualquier cosa y decirme, te voy a decir una cosa, me he reincorporado porque tengo 2 hijos pequeños y no puedo con el salario, dice, todavía tengo un poco de dolor, pero con el ibuprofeno voy tirando. Claro. Eso me lo he encontrado. Entonces, no hay nada más cierto que lo que acabas de decir. O sea, que hay gente que hace un esfuerzo por la situación económica. Exactamente. Bueno, pues hemos hablado con Miguel Reyes, a quien agradecemos muchísimo que haya estado aquí. Va a volver, Miguel, va a Sí, volver a sí, seguir sí, hablando sí. de prevención de riesgo, Claro que sí. de riesgos laborales. Muchísimas gracias Cuando queráis estamos aquí de vuelta. y a cuidarse. Colorcomunitaria.org 107.3 FM. Estaremos pendientes de la vuelta de Miguel, pero hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que hayan aprendido muchos datos y sobre todo que les sea útil para vuestro día a día. Cuídense y no se pierdan todo lo que sucede en Palma Palmilla. Han escuchado a Blanca Duque Serrano y en el control técnico hemos tenido a la compañera Noemí Carbonell. Recuerden seguirnos en redes sociales buscando Color Comunitaria, la radio comunitaria de Palma Palmilla. También pueden hablarnos al teléfono 656 60 85 14 con notas de voz o incluso con algunos mensajes en los que nos den sus opiniones, preguntas, inquietudes o nos describan sus realidades. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta mañana. Este programa se hace gracias a la colaboración de la Junta Municipal de Distrito 5 Palma Palmilla del Ayuntamiento de Málaga. Existe arrepentimiento, no puede ser.